concluimos. Hoy es, mira, sin darnos cuenta, son la séptima prédica en la que terminamos este libro. Un libro que impactó mi corazón cuando lo leí ahí en el avión. Me acuerdo de esos momentos y me emocionó mucho y de verdad quise compartirlo con todo ese cariño con cada uno de ustedes. Y esta es la séptima mensaje compartido por este libro. No lo he buscado aquí en las librerías, la verdad, y creo que si lo encontramos, es muy probable que sean fotocopias, ¿no es verdad? Y no sean originales como este. Tuve la oportunidad de comprar este cuando estuvimos en Buenos Aires, justo con Mariano, y me gustaría, de verdad me gustaría, que cada uno de ustedes tenga una copia, pero de verdad siento en mi corazón eh, mucho cariño por Mariano. Dios lo puso en mi camino ya hace varios años atrás, cuando por primera vez fui con mi esposa a, ¿qué se llamaba el evento? Intimidad con el amado. 2018, 19, ¿no? 2019 fuimos a Intimidad con el amado, Buenos Aires. Todo fue nuevo para nosotros. Sucedió algo que yo nunca pensé que iba a suceder. Le pedí al pastor Mariano conversar, no nos conocíamos. Era la persona más ocupada del evento. No había una persona más ocupada que él. Y de manera, digo yo, milagrosa, cuando ahí caminando en el pasillo, pastor, me gustaría charlar con usted. Soy pastor José Luis de una congregación en Cochabamba, Bolivia. Ahí nos conocíamos y le dije, quiero charlar con usted. Y de manera milagrosa miró su reloj, serían quizás las 9 de la mañana, los eventos empezaban temprano, y me dice, a las 11 espérame en esta puerta. Y fue una conversación tan linda. Estuvimos como media hora conversando y realmente fue un privilegio para mí. Me hizo mensajero de un mensaje muy, muy serio. Y ahí conversé muchas cosas con él. Soy un llorón, ¿verdad? En esa reunión lloré también. Lloré. Tengo, gracias. Y es un gran amigo, por eso de verdad quiero honrar lo que él ha escrito para Dios. No quisiera, no quisiera de verdad ofrecerles, fotocopien de aquí mis hermanos las copias que quieran. Quisiera que todas la tengan. Justo anoche miraba en Amazon y comprarlo por Amazon solo hay la versión Kindle, ¿no? Que es la versión
formato electrónico. Vi que en un grupo lo compartieron en PDF. Bueno, no me pareció la mejor manera de compartir un libro de Mariano de esa forma. Y yo quisiera, mis hermanos, yo quisiera poner en las manos de ustedes, bajo un compromiso mío, que los que quieran pueden adquirir una copia, si quieren aquel PDF que fue compartido. Si quieren lo compran en la versión Kindle, en internet, en Amazon está. Es a un clic. Haces clic, bueno, te hace un débito de tu tarjeta de crédito, ¿no? No sé si tienes todos esos requisitos, pero yo te ofrezco, si quieres la versión PDF, por ahí ya la tienes porque fue compartida, o si quieres una copia física de este libro, me gustaría que en tu corazón, quiero animarte, no te voy a obligar, quiero animarte, que si tienes ya la versión contigo y la consideras pirata, yo te prometo, vale en Kindle, vale $8.5, me costó, porque la compré también en Kindle, me costó $8.5 con más impuestos, lo que quiere decir casi 60 bolivianos. Entonces yo quería proponerles, si así está en tu corazón, compres una versión para toda tu familia. O sea, tampoco no creo que yo me compre una, mis 3 hijos se compren otro libro y mi esposa se compre un quinto libro, ¿verdad? Sino un libro para compartir en toda la familia, que creo que es lo que hacemos siempre. Entonces, si quieres una versión física de este libro, yo te ofrezco sacarle una fotocopia y yo quiero ofrendarle al pastor Mariano 50 bolivianos. Eso es lo que yo cobraría y les prometo que esos 50 bolivianos yo se los voy a hacer llegar al pastor Mariano de alguna forma. Si lo tienes ya en PDF y no has pagado nada por él, te animo también a que ofrendes 50 bolivianos por este libro que el pastor Mariano nos ha brindado y ha hecho crecer nuestro espíritu, ¿verdad? Si lo deseas, lo puedes comprar en Amazon de manera directa en la versión Kindle. También lo puedes comprar ahí. Ya te aviso, sale $8.45. ¿Ok? Entonces, creo que es una manera de honrarlo. Le tengo mucho cariño, le tengo mucho respeto, le tengo mucha admiración, porque es un pastor de mucha devoción extrema. Así es. Entonces eso, mis hermanos, ¿ok? La persona que quiere ofrendarle al pastor Mariano y ya tiene esa versión en PDF, si quieren también alguien que yo le quiera compartir ese PDF, me avisa, se lo comparto. Y si en tu corazón, yo te animo, yo no te voy a obligar, pero yo te animo a que si sería lo que yo te aconsejaría, de que le compres ese PDF a Mariano por 50 bolivianos. ¿Quieres una copia? No sé, supongo que esto fotocopiado
seguro va a costar menos de 50 bolivianos, ¿verdad? No sé, son 133 páginas, creo, leí ahí en Kindle. 197 páginas. Supongo que va a costar menos de 50 bolivianos, pero esos 50 que tú pagarías por la copia, por ahí cuesta 20 pesos, digamos, la copia de... Pero tú pagarías 50 bolivianos y ese monto voy a hacérselo llegar a Mariano. Estoy seguro que voy a hablar con él, voy a hablar con Rafa, voy a hablar con Maxi, voy a hablar con alguien, pero les aseguro, les prometo que ese dinero va a llegar a Mariano. Quizás viaje a Buenos Aires también. Quizás viajemos, ¿verdad? Así es, mis hermanos. Entonces, está claro, ¿verdad? Entonces, si el Señor tocó tu corazón y quieres ofrendar por la copia que ya tienes de Mariano y no has pagado nada, me buscas, ¿de acuerdo? Una copia por familia, no es más, ¿ok? Y ya te comenté las otras versiones más. Kindle lo haces tú en Amazon y una copia física me buscas para que vayamos haciendo una lista. Amén. Te los recomiendo. Hemos leído libros, ¿verdad? De todo tipo. Hemos leído libros de aventura, hemos leído libros de dramas, tragedias, de lo que nos gusta, ¿verdad? Y hemos visto quizá la película de ese libro, ¿no es cierto? Y si leíste el libro y luego viste la película de ese libro, la película te queda sabor a poco, ¿no ve? Dices, no, pues en el libro hay muchísimo más detalle. No, este director se pasó, ¿cómo esta parte no la puso o la puso de la forma que... No, hay que leer el libro. Es lo mismo, mi hermano. Cuando leas el libro, quizás ya lo has leído, has podido decir, no, el pastor se pasó, o sea, ni la 10ª parte de lo que dice el libro, es decir, por eso te recomiendo que lo leas. Porque en el Señor y en ese corazón que quise transmitirles los mensajes, estoy más que seguro que no les he transmitido todo lo que Mariano quiere que recibamos aquí. Estoy seguro de eso. Amén. Entonces, quizás yo nada más les he hecho probar un chocolate medio amargo, pero aquí hay chocolate por kilo. Amén. Vamos adelante, mis hermanos. Esta palabra titula lugar de reposo. Lugar de reposo, lugar de descanso. ¿Por qué no puse lugar de descanso? Betania, a ver, vamos a ir como que el Señor anda poniendo las cosas. Betania quiere decir lugar de descanso, habíamos compartido. Sin embargo, me puse a ver lo que era Betania y es el lugar de descanso. Y Betania era un lugar de descanso, pero era un lugar de descanso porque estás cansado. Es decir, corriste mucho y justo ese lugar hiciste pascana, como dicen en Santa Cruz, descansaste. Es decir, calmaste tu agobio físico. Más va a ese sentido. Betania, un lugar de descanso físico. Sin embargo, no limita entender de que Betania también es un mensaje espiritual para un descanso espiritual. A Jesucristo le gustaba mucho ir a Betania. Yo curiosamente iba a descansar, sino de que su objetivo era ir a descansar ahí. ¿Por qué? Porque en Betania, primero iba con sus amigos, sus discípulos, y en Betania vivían una familia que era muy amiga de Jesús, muy íntima, y era la familia de María, Marta y Lázaro. Esos 3 hermanos eran muy amigos de Jesús, muy íntimos de Jesús. Y a Jesús le gustaba ir a Betania para visitar a esos amigos, estar con sus amigos, aquellos 12 que lo seguían, y disfrutar de un descanso, porque él en su vida pública pues
trabajó un montón, ¿verdad? Hay muchas películas ahí, The Chosen, que les recomiendo que la vean, esa serie que nos muestra con unas características en las que realmente las multitudes que le seguían, en las que él oraba, sanaba enfermedades, predicaba, daba el mensaje, el evangelio, y era pues unos días agotadores. Y él, después de un tiempo, decía: muchachos, vamos a Betania. Vamos a Betania. Algunos aquí dicen: pastor, me voy a Punta Cana. Me voy a Punta Cana. Entonces Jesús visitaba Betania con cierta frecuencia para descansar, y Betania significa eso, ¿ok? Pero yo elegí lugar de reposo porque reposo me direccionó más a un mensaje que ahorita lo vamos a ver, y es lo que anoche realmente oraba y quería que el Señor Señor, no, hoy tenemos que charlar, le dije, hoy tenemos que conversar, porque sabes lo que tengo en mi corazón. Entonces, queridos, en el Antiguo Testamento Dios estableció un día de reposo. Ahí empieza todo. En el Antiguo Testamento Dios estableció un día de reposo para que su pueblo descanse de sus obras, y contemple al Creador. Dos características grandes: descanso de lo que he hecho y contemple a mi Creador. Entonces dice la palabra en Génesis capítulo 2 versos 2 y 3: cuando llegó el séptimo día, ¿verdad? Dios ahí creó cada cosa que sabemos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación. Séptimo día amaneció. Bueno, en el día judío, el inicio del día es la noche, ¿verdad? Porque el día judío empieza a 6 de la tarde y termina a 6 de la tarde del día siguiente. Es decir, a las 6 de la tarde de hoy empieza lunes, y a las 6 de la tarde de mañana termina lunes y empieza martes. Entonces, por eso en la palabra del Señor te va a parecer curioso que va a decir que un día es una noche y una mañana. No dice la mañana, la tarde y la noche, no, te dice es una noche y una mañana. ¿Por qué? Porque el principio del día es la noche y luego hay el amanecer. Entonces, cosas curiosas, ¿verdad? Que el Señor ahí nos transmite detallitos. No son fundamentales, pero siempre aumentan nuestra sabiduría. Entonces dice la palabra: cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación, ya terminó, y descansó de toda su labor. Este descanso lo habla la versión Nueva Traducción Viviente, y en la versión Reina Valera dice reposó. Entonces nos quedamos con descansar, nos quedamos con reposar, y fui a ver qué significaba ese descanso, ese reposo. Y aquí la palabra hermosa que aparece es Shabbat. Es decir, ese descanso, ese reposo, o sea, descansó, reposó de toda obra, lo podríamos decir como Shabbat de toda obra. De ahí viene el Shabbat. De ahí viene lo que después en el calendario gregoriano le llamamos sábado, ¿verdad? Pero el Shabbat, que es un día de reposo para los judíos, empieza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces, la palabra de aquí es Shabbat. Y dice el verso 3: Dios bendijo ese día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que Shabbat de toda su obra de creación. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios en ese momento? ¿Se había cansado de la creación? ¿Se agotó? Mis hermanos, Dios nunca se cansa.
No es que quedó exhausto y dijo, me merezco un día de descanso. No. Lo que Dios hizo fue, creó todo en 6 días y dijo, este séptimo día voy a cesar, porque también quiere decir parar, cesar. Ya creé todo, entonces este séptimo día voy a cesar. ¿Para qué? Voy a reposar, voy a descansar. Es un Shabbat. ¿Para qué? Para contemplar la perfección de mi creación. Es decir, fue un día que Dios eligió de contemplación de su creación, porque su creación fue perfecta. Y la más grande creación que Él tuvo en esos 6 días somos tú y yo. Dale un aplauso al Señor. Sí, Señor, gracias. Es decir, era un cherry tamaño sandía que somos tú y yo. Somos esa perfección de creación. Y Dios dijo, paro de crear, voy a contemplar mi creación, que es perfecta. Entonces, de eso se trata. No es que Dios se agotó, Dios quedó exhausto. No, no es ese el sentido. El sentido va más direccionado a un día de contemplación en la que Dios, quizá me imagino, ¿no?, en su trono quedó quieto y contempló con gozo, con placer, con alegría, con bendiciones todo lo que Él había creado, porque lo que creó fue perfecto. ¿Verdad? Mis hermanos, por eso es que lugar de reposo, el descanso más, yo por lo menos lo interpreté así, mis hermanos, quizá ustedes lo tienen ahí en ese concepto de que descansó es como que quedé exhausto de algo y descanso, ¿no ve? Ay, haces aeróbicos, haces ahí calistenia, lo que sea, y dices, voy a descansar un ratito. No dices voy a reposar, o has dicho eso alguna vez. No ve, che, déjame descansar un rato. Es más, yo lo direcciono a ese término, a ese concepto. En cambio, reposo va más a un momento de quietud, de tranquilidad, no porque estés exhausto, no porque estés agotado, sino porque es un momento que tú estás eligiendo para desacelerar todas las cosas que te están pasando y vas a contemplar. Amén. Ese día era santo y se tenía que disfrutar solo a Dios. Esa fue la orden que Dios dio a su pueblo judío. Este día, Shabbat, en el calendario judío es el séptimo día. El Shabbat es el último día de la semana, mientras que en el calendario gregoriano en el que nosotros nos movemos es el sexto día, ¿verdad? Porque el domingo es el séptimo día. Así lo manejamos ahora. Pero Dios en el Antiguo Testamento dice: pueblo mío, tienes un día para contemplarme a mí. Ahí viene el punto. No es un día preparó para su pueblo de Israel. Menos mal no habían celulares, ni habían teles, ni habían Netflix, no había nada de eso en esas épocas. Pero de igual manera el hombre llegó a ritualizarlo el día, a volverlo un rito, y no a lo que Dios quería. A que Dios quería que sea. Por eso no trabajaban, por eso ni podían recorrer largas distancias. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el objetivo de Dios? Ni siquiera que te alejes de tu familia. Por eso no podías caminar más de cierta distancia, porque decía: es un día para que con tu familia contemples mi divinidad. Pero así como los judíos ritualizaron el día y sirvió para juzgar, porque decían: no, séptimo, Shabbat, no puedes hacer milagros, Jesús. Shabbat, no puedes sacar unos granos de trigo del campo de trigo. 100,000 cosas lo ritualizaron, el Shabbat.
El propósito de Dios, ¿qué era? Era que nos reunamos en familia, que su pueblo se reúna en familia, repose y contemple a Dios. ¿Cómo contemplo a Dios, pastor? Le dedico ese día. Leo la palabra, comparto con mi familia, tengo una comunión con mi familia, ¿verdad? Alabo al Señor. Es decir, es un día, así como Dios contempló su creación, yo y mi familia, tú y tu familia van a contemplar lo grandioso que es tu Creador. Ese es el objetivo. Entonces, mis hermanos, nosotros, los cristianos, también hemos ritualizado este día. Si bien nosotros, por no ser judíos, no nos direcciona Dios a un Shabbat, nosotros tenemos la dirección de que celebramos el día del Señor, el domingo. Porque un domingo como hoy, un día, por eso le llamamos Día del Señor, Jesucristo resucitó. Y como estamos en la era de la gracia, no en la de la ley, el Señor, y nos lo demostró Jesucristo, de que con muchos pasajes bíblicos que no los voy a mencionar, ¿verdad? De las cosas que rompió, no es que las rompió la ley, sino de que el amor prevalecía sobre la ley. Entonces Él sanó enfermos, Él decidió cosas que la prioridad eran el amor más que la ley. Y eso fue lo que nos enseñó. Ese es los mandamientos que nos enseñó, que el amor debe prevalecer y por lo tanto estamos sobre la ley. Ahora ya no nos gobiernan, mis hermanos, los 10 mandamientos que hemos aprendido de memoria. No nos gobiernan. No deberían gobernarnos esos mandamientos. ¿Están ahí los mandamientos? Están. Pero si tú vives, Daniel, el amor de Dios verdadero, no necesitas que alguien te recuerde o te pregunte: a ver, Daniel, los 10 mandamientos, primero, segundo. Nadie. ¿Por qué? Porque tranquilamente nosotros podemos decir: nosotros ahora vivimos bajo 2 principales mandamientos. Amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Amar a mi prójimo como me amo a mí. Es decir, me tengo que amar yo, y en esa intensidad que yo me amo, voy a amar a mi hermano. Y esa es la ley para nosotros ahora. ¿Qué ley es? Basada en el amor. Aquellos 600, porque no son solo 10 mandamientos que Dios mencionó al pueblo de Israel, son 613 mandamientos, ¿verdad? 10 mandamientos son los que Dios escribió con su dedo en aquellas piedras y se las entregó a Moisés. Hubo la versión 1.0 y la versión 2.0, porque ahí Moisés se emocionó en una de esas y tiró las tablas y las rompió, ¿no ve? Bueno, pero mis hermanos, nosotros vivimos ya no bajo la ley, vivimos en el amor. Y el amor sobrepasa toda ley, todo mandamiento. Amén. Por eso Jesucristo dijo, siempre refutó a los fariseos, ¿verdad? De que eran a rajatablas legalistas. No valía otra cosa y lo criticaron mucho a Jesucristo. Y Jesucristo dio muchos ejemplos, que si el burrito se cae, ¿acaso no lo vas a sacar? Y que muchos, ¿verdad, hermanitos? Y los conocemos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que le interesa a Dios en ese amor que debemos cultivar en nuestros corazones? Pastor, yo trabajo todo el día. Entro 6 de la mañana, salgo 6 de la tarde. ¿Qué hago? Mi hermano, yo le puedo decir, toma tu Shabbat el lunes. ¿Me entiendes? Busca un día donde tú vas a encontrar esa contemplación a Dios. Dios quiere eso.
Dios no nos está obligando que nuestro Shabbat es desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado. No, Él nos está diciendo: yo quiero un día para mí. Tenés 7 días para escoger, Nicole, Daniel, hermana Norita. Tienes 7 días. ¿Qué día quieres venir a mis pies y contemplar mi divinidad? Con esto estamos aprendiendo de que cada día yo debo tener un momento de reposo, un momento de contemplación. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, nos han abierto un abanico ¿qué les digo? De visiones, de lugares hermosos, de bendiciones, un abanico de cosas favorables para nuestra vida, para nuestra familia. El tomar una decisión cada día, la decisión más importante del día y el tiempo más importante del día. ¿No es verdad? Las anteriores 6 prédicas sobre esto han explicado esos detalles. Y ahora vamos a ver lo que es el lugar de reposo. Entonces estamos aprendiendo de que a Dios le agrada, nos lo pide, que nosotros tengamos un lugar de reposo para contemplar su divinidad. Ya no tenemos tiempos de deleite con nuestro amado. Hemos llamado al domingo día del Señor, pero aunque hacemos muchas actividades y cultos, no disfrutamos del Señor en el día que le queremos ofrendar. ¿Es verdad? Entonces quizás esto remueva un poco nuestra estructura de domingo también, en el que, o del Shabbat que te quieres tomar, o del día de reposo que quieras tomarte, ¿verdad? Dios anhela, mis hermanos, Dios anhela que todos construyamos momentos para complacerlo y ser recreados por Él. Dios anhela que nosotros, que tú y yo construyamos aquel momento donde voy a tener mi Shabbat con mi Creador. Le gusta, lo quiere, lo ha pedido en su palabra. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos santificando y apartando tiempos para deleitarnos con Él? Y puede ser que no conozco las circunstancias ni los lugares donde tú vives exactamente, mi hermano, pero para el Señor es fundamental la predisposición espiritual que tienes para definir tu Shabbat, tu lugar tu tiempo de reposo en la presencia de Dios. Pero no podemos, mis hermanos, no podemos separar aquel deseo o aquel objetivo espiritual de mi reposo si también no estoy contando con un ambiente adecuado. Porque no puedo tener un momento de contemplación en la presencia, en los pies del Señor, ahí sentado en la línea H de nuestra ciudad. ¿No es verdad? Por ahí nos pegamos a un trufi más adelante. No puedo tener, es decir, el ambiente de un trufi. Y ayer hablábamos en varones que el hermano Rodrigo nos comparte la palabra respecto a la oración. Y compartíamos, no, yo puedo ir orando en el micro, yo puedo ir orando mientras camino, yo puedo orar mientras estoy echado, me puedo hincar, puedo estar de paradito, puedo estar a discreción y estoy orando. Es decir, sí, pero mis hermanos, honestamente en nuestro espíritu, aquellos lugares así que encontramos para ir charlando con el Señor, no es un momento de contemplación que nuestro Padre Celestial, nuestro amado Jesucristo,
anhelan tener contigo y conmigo. No está mal, mis hermanos. Ora en el micro. Línea H, ora el doble. Pobrecitos, bendigamos a esos hermanos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Nadie, como dijo el chofer, nadie se levanta queriendo tener un accidente. Y tiene toda la razón. Entonces, y rechazamos en el nombre de Jesús todo intento del enemigo de producir semejantes accidentes tan atroces, ¿verdad? Bueno, entonces, mis hermanos, puedes orar, puedes mientras caminas, mientras despiertas, abres los ojos, tiras un pequeño estirón y ahí todavía recostado en tu almohada quizás te animas a charlar con Dios. Quizás más tarde también de rodillas, quizás camino a tu trabajo, estás entregando todo tu quehacer al Padre y está bien. Pero mi hermano, mi hermana, tengamos claro, nuestro Padre, nuestro amado Jesucristo anhela un tiempo de contemplación. Y en esos lugares no los vamos a tener. Entonces también el Señor nos anima a que construyamos momentos de contemplación y ambientes de contemplación. Qué curioso, qué lindo. Entonces, mis hermanos, ahí viene una pregunta. ¿Qué ambiente quizás ya has escogido dentro de tu hogar para un lugar de contemplación? Muchas veces en nuestro hogar no tenemos tantas habitaciones para disponer. Y por eso me llama la atención, y ustedes lo han visto también en esa película Cuarto de Guerra, ¿verdad? La señora se metió al closet, se metió ahí a su guardarropa e hizo de ese lugar su cuarto de guerra. Mi hermano, es solo una idea que se te propone para ver. Quizás que no tengas una habitación disponible para que sea tu cuarto de guerra. Pero la palabra del Señor, como nos está diciendo que anhela tener un tiempo de intimidad contigo, de devoción extrema, de contemplación, un momento de Shabbat, me parece que es imprescindible que en mi casa, en los ambientes que yo tenga, debo encontrar un lugar para mi Shabbat. Debo encontrar. Gracias a Dios, el Señor nos ha proporcionado estos. Por eso se hacen templos también. ¿Por qué? Porque podríamos estar predicando la palabra en el parque de aquí atrás y nos evitamos un alquiler y nos evitamos de muchas cosas, y al final podríamos decir: el Señor ve nuestro corazón, ahí le alabaremos a capela nomás, pastor. Al final es ese amor, esa adoración en espíritu y verdad que el Señor quiere. Sí, mis hermanos, sí. Pero vamos a ver una motito ahí en la esquina dando la vuelta a más velocidad de lo normal. Vamos a ver los micros que cruzan. Vamos a ver la gente que nos mira, quizá, y te vas a distraer, mi hermano, mi hermana. Y no es el lugar adecuado. Por lo menos no es más adecuado que estar ahora aquí. ¿No es verdad? Y gracias a Dios, mis hermanos, el Señor, como yo hablaba anoche con el Señor y le decía: ¿cómo, Señor? Queridos, este libro lo leí en mayo, cuando retornaba del viaje, y el Señor nos dio esto en diciembre del año pasado. Nos trasladamos aquí en enero, y el Señor ya sabía que íbamos a hablar de esto y nos dio. Yo no sabía qué llamarle a ese lugar. Yo decía lugar santísimo, pero lugar santísimo lo veía yo como muy sagrado para ponerle lugar santísimo. Es decir, Señor, perdona mi atrevimiento. En algún lugar le dije, no, lugar de oración. Queridos, ese lugar ahora se llama lugar de reposo. Ese lugar, esa habitación que tenemos allá, que abrimos las cortinas y entramos sin zapatos o con los zapatos cubiertos, es para buscar un tiempo de contemplación a Dios.
Puedes llamarle lugar de descanso, lugar de reposo, lugar de Shabbat, pero ese es el mensaje espiritual de aquella habitación. Y tenemos aquí atrásito también otro lugar de reposo. Otro lugar de reposo. Y si viene más gente y quiere tener aquella devoción extrema, aquel momento de contemplación, mi hermano, no te preocupes. En estos ambientes que el Señor nos ha dado, nos inventamos otro ambiente más para que no te pierdas ese tiempo de Shabbat con nuestro amado. ¿Me entiendes, mi hermano? Entonces somos recontra bendecidos, ¿verdad? Aquí, en la casa que el Señor nos dio, para que un día del Señor como hoy domingo, como el Señor lo anhela mucho, de pasarlo en familia, pues ahora lo estamos pasando en familia, hablando de la palabra de Dios, alabándole, mi hermano. Y si tú deseas, hay un lugar de reposo que puedes venir a la hora que desees. Mañana lunes, como tenemos ayuno y oración, mis hermanos, yo estoy aquí de 9, creo que mañana voy a estar hasta las 5. Tengo algo, ¿no? Tengo un estudio médico a las 5. ¿5? 5. Entonces quizás salga de aquí 5 menos 20. Entonces no voy a poder estar hasta las 6. ¿Ok? Pero coordinamos, pues. Coordinamos cualquier cosa, mi hermano. Entonces, aquí en nuestra congregación tenemos un lugar específico para tu Shabbat. Es un lugar de reposo que nos recuerda todos los días que Cristo anhela disfrutarnos y ser disfrutado por nosotros. Sabemos que estamos en el nuevo pacto y Dios no habita en templos construidos con manos humanas, ¿verdad? No es que entro aquí al templo y Dios, mis hermanos, en la palabra del Señor nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces Dios habita en nosotros. Y si ahorita estamos compartiendo y la presencia de Dios está aquí, es porque nosotros estamos aquí, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, somos del nuevo pacto. Él está en nosotros continuamente y somos el tabernáculo móvil. Donde yo voy, llevo un tabernáculo. Es la presencia del Señor. Soy su templo. Sin embargo, mis hermanos, estos lugares físicos nos recuerdan cada día cuál es la mejor parte y nos ayudan a continuar haciendo de lo primero nuestra prioridad. Si no tuviéramos un lugar donde nos congregáramos los domingos y hubiéramos preferido hacerlo ya este domingo en este parquecito, aunque nos pareció medio ruidoso, vamos a otro parquecito que quizás sea más silencioso, silencioso pero mucho perro, vámonos allá, ¿verdad? Entonces vamos a estar, no, el Señor nos dijo, aquí hay un lugar donde ustedes que son mi templo pueden congregarse y pasar un tiempo de Shabbat, de reposo, de contemplación, de alimentación espiritual, de que yo te hablo, tú me hablas, yo te escucho, tú me escuchas. Qué hermoso. Queridos, hagamos de lo primero nuestra prioridad. Ahí en tu hogar, ahí en tu casa física. Hogar es más espiritual, ¿verdad? Ahí en tu casa, escoge un lugar. Escoge un lugar. Quizás hay tu ropero. No lo sé. Queridos, Dios, hemos dicho, no necesita descansar, ¿verdad? Dios nunca queda exhausto. Dios nunca queda agobiado, cargado, es decir, nunca queda con ganas de descansar, no está transpirado, no está accesando nunca. Dios es Dios, pero ama reposar junto a su hijo, junto a su hija. Él ama, Él quiere, Él anhela tener un tiempo para que tú lo contemples y para Él
te contemple, porque tú eres su creación más perfecta que ha hecho, ¿verdad? Hay tanto para disfrutar en Él. Mis hermanos, no lo sé si lo has estado haciendo, pero mi responsabilidad es animarte, es ponerte en las manos lo necesario que en mi fragilidad, mi hermano, en mi falibilidad, el Señor me pone estos mensajes para ti. ¿Qué es? Hace dos semanas habíamos dicho que vamos a contemplar al Señor en su misericordia y en su compasión, ¿verdad? No sé si has entrado en esa intimidad con Dios para saborear la misericordia de Dios con su palabra, con alabanzas. No sé si has buscado aquel tiempo de Shabbat para saborear su compasión. Y la palabra dice que mientras más estés en la presencia del Señor con sus atributos divinos, más nos vamos a parecer a Él. Entonces vamos a ser más misericordiosos, más compasivos, que lo necesitamos, mis hermanos. Realmente necesitamos ser más misericordiosos, más compasivos. Y esta última semana, no es un examen, pero ¿alguien me puede decir qué atributos divinos nos habíamos propuesto, hermana? Muy bien, el amor y la bondad. Entonces, mis hermanos, yo estoy creyendo en fe de que cada uno de ustedes estuvo en ese Shabbat con el Señor, en esa devoción extrema, profundizando, exaltando, alabando, aprendiendo, contagiándonos de su amor, de su bondad, de su gracia, para parecernos más a Él. Él anhela, Él ama eso. Él quiere transferirnos aquel amor inagotable que Él tiene, aquel amor incondicional, aquel amor que no cobra, que no espera nada a cambio. ¿No es verdad que nos hace falta ese amor? ¿No es verdad que nos hace falta esa bondad de Dios? Mis hermanos, no te descuides, no te distraigas, porque son atributos que nosotros debemos contagiarnos de Dios, asumirlos. Dice Lucas 5, 15 y 16. Instrucciones de Jesús. La noticia de su poder corrió aún más y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades. ¿Qué quiere decir este primer versículo, mis hermanos? Esta porción bíblica la he sacado despuesito, o sea, los versos 14, 13, 12, 11, los que vienen anteriormente, hablan de aquel leproso que se presenta a Jesús y le dice: si tú quieres, me sanas. Y Jesús dijo: quiero. Lo sana y le da una instrucción y le dice: no le digas a nadie lo que pasó aquí. Anda donde los sacerdotes, porque la ley decía que si uno es sanado de lepra, tiene que llevar una ofrenda. Creo que eran unas tortolas o tórtolas, no sé, ¿no? Unas palomitas como ofrenda. El sacerdote lo auscultaba. Creo que iba a lavar sus ropas al río. Él también se bañaba en el río, quedaban limpios, ¿verdad? Algo así. Entonces Jesús le dice: no le cuentes a nadie que he hecho esto. Solo anda a los sacerdotes y presenta tus ofrendas, lo que los judíos hacen. Entonces, sin embargo, dice, después de que pasó eso, dice, sin embargo, decía: no le cuentes a nadie. Pero a pesar de las instrucciones de Jesús,
La noticia de su poder corrió aún más. Ahora lo entendemos mejor, ¿verdad? Lo entendemos y dice, corrió aún más y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanado de sus enfermedades. Es decir, el tiempo de ocupación de Jesús, Jesús no dejó a nadie sin sanar. No dijo, queda sano y sigo Señor con la rodilla mala. Nadie quedó así. Nadie le dijo, Señor, aún no estoy sano. No, en quien él oraba, imponía manos, escupía, ponía los dedos al oído, lo que sea, quedaba sano. Imagínate, aquí cuántos seremos ahorita, quizás unos 80, no lo sé. Y el Señor, no era lo mismo sanar a 10 que a 80, ¿verdad? Te toma más tiempo porque iba él uno por uno. No hay una evidencia bíblica en la que creo que no. Jesucristo dijo, toda la multitud sana y todos quedaron sanos. No recuerdo algo así. Por ahí me equivoco, mis hermanos. Quiero tener temor de mi memoria ante Dios. Pero creo que Jesús estuvo de manera personal con cada uno. Los enfermos iban a su frente y él sanaba, cualquiera sea la enfermedad, ¿cierto? Entonces, si grandes multitudes llegaron, o sea, él realmente pasaba mucho tiempo predicando, sanando, ¿verdad? Y estando con las multitudes. Pero el verso 16 dice, así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. A pesar de la ocupación de su día, Jesucristo muchas veces iba a su Shabbat con su Padre. Es decir, mis hermanos, esto quiero ponerlo como una enseñanza de que andamos agobiados, ¿verdad? De nuestro día de trabajo, ¿o no, doctor Eunice? Cuando nos toca turno estamos fregados, ¿no ve? Y llegamos exhaustos, ¿verdad? Alvarito, viajamos y estamos también listos, ¿no? Entrevistas de trabajo y todo. Mis hermanos, tú tienes tus ocupaciones, todos tenemos. Seguro es que estamos agobiados de el día, no nos alcanzan las 24 horas, postergamos muchas cosas para el día siguiente. Y yo creo que Jesús también tenía muchas cosas. Inclusive hay un evento bíblico que dice, díganles que se retiren nomás, ¿no ve? Vayan a comer porque se está haciendo tarde. Y también Jesús llegaba un momento en el que decía, hasta aquí nomás. Pero ¿cuál era el objetivo de Jesús? A pesar de sus grandes ocupaciones de cada día, de sanar y predicar, él nunca descuidó su Shabbat, su tiempo de contemplación con su Padre, su tiempo de devoción extrema, el tiempo y el lugar. Él nunca tuvo un momento de oración de intimidad con todos los enfermos alrededor esperando que termine de orar. Él se fue a un lugar, a un desierto. ¿Qué quiere decir un desierto? Donde no hay nada, donde el silencio es la bulla más fuerte. ¿Es cierto? Entonces, mis hermanos, todo esto es una enseñanza para cada uno de nosotros. Seguro que tú estás agobiado por las cosas que tienes que hacer en tu trabajo, en tu hogar, donde realices tus actividades. Pero Jesús nos enseña, muchas veces fue a un lugar adecuado para orar. Para orar. Cuanto más éxito tengamos, mis hermanos, aquí Jesucristo era un hombre exitoso. A pesar que decía, no le dices a la gente tenía la noticia y Jesús tenía las multitudes. Jesús era famoso, era conocido en ese lugar. Lo que podríamos decir, por eso, en las redes sociales estarían diciendo ahí, este es exitoso, ¿no? Mira, este es un... ¿qué le llaman a esta? Es un influencer, ¿no? Un influencer ahí que a toda la gente. Bueno, pero a pesar de su fama, de su éxito, de su ocupación, de su trabajo, de su devoción, de los propósitos de vida que él tuvo aquí en la tierra, él iba a un lugar especial para orar. Y esa es nuestra enseñanza.
Cuanto más éxito tengamos, más debemos potenciar nuestro tiempo de devoción extrema. Más. Te está yendo cada vez mejor. Anda a un lugar correcto, a una devoción extrema, a orar. Y es curioso, mira, es curioso, o sea, el mensaje está que para cuando tengas éxito no te olvides, más bien debes potenciar, ¿no ve? Y me acabo de dar cuenta, ¿y por qué no les digo cuando están en escasez busquen en oración? Porque automático ya vamos. Automático. El problema es que nos olvidamos cuando tenemos éxito. El problema es que nos olvidamos de Dios cuando nos va bien. Creemos que lo merecemos y más bien debemos dar gracias a Dios con mayor intensidad porque el Señor quiere darnos más todavía. Lugar de reposo, mis hermanos. Hemos visto todo lo que es la decisión suprema, la devoción extrema, como perfume donde andes, generaciones que cambian, naciones que van a ser afectadas por esos tiempos. Hay un lugar de reposo. Un lugar de reposo que lo debemos definir en nuestro hogar, quizá en tu trabajo, quizá donde pasas más tiempo, aquí donde te congregas, mi hermano, mi hermana, hay un lugar. Ya el Señor antes de este mensaje nos direccionó a tenerlo. Ese es un lugar de descanso. Ahora sí hablo con toda propiedad porque fue lo que me confirmó el Señor. Ese es un lugar de reposo, un lugar de descanso, un lugar de Shabbat. Es un lugar de contemplación a nuestro Padre Creador. Mis hermanos, anoche mismo decía yo, porque el autor lo coloca. Lo vas a leer. Pastor Mariano dice: todo el que está en misión, todo el que está en misión debe tener un Shabbat. Ellos tienen un lugar que se llama Betania. Y el pastor Mariano dice: todo el que trabaja en misión debe tener un tiempo en Betania. Mis hermanos, me gustaría decirles: todo el que es líder en la comunidad debe tener un tiempo, en el lugar de reposo. De verdad, yo te animo, mi hermano. Yo he puesto una oración, la oración con la cual termina este libro. Es una oración preciosa y la quiero compartir también con ustedes. Quiero que nos pongamos de pie y oremos. Quiero que de verdad hables, pronuncies estas palabras, porque es una oración. Amado Jesús, tú eres, sigamos leyendo, ¿verdad? Tú eres digno de toda mi entrega. Quiero comprometerme a vivir cultivando una vida de devoción extrema. Anhelo afectarte con mi amor intenso y apasionado. Purifica mi esencia, santifica mi corazón. Perdóname y restáurame por completo. Deseo que halles reposo en mí, que puedas disfrutarme y déjame disfrutarte más. Es mi mayor objetivo poder contemplarte cada día y descubrir facetas que no conozco de ti. Espíritu Santo, tú que operas en mí y eres la persona que más ama a Jesús en toda la tierra, enséñame a vivir una vida de verdadera intimidad. Revélame las profundidades de su corazón y ayúdame a permanecer a sus pies. Hoy te pido que me unjas
con poder transformador. Quiero ver las vidas a mi alrededor transformadas por ti. Anhelo ver ambientes y naciones alcanzadas por la fragancia de Cristo. Deseo que me ayudes a dejar el legado correcto a mis generaciones, para que me recuerden como alguien que caminó radicalmente apasionado por Jesús. Quiero vivir para enamorar a otros de ti. Que mi vida constantemente emane una fragancia agradable para ti. En medio de tantas opciones, tomo la decisión suprema de estar a tus pies y permaneceré eligiéndola cada día. Hazme inconmovible. Te amo y renuevo mis votos de amor contigo. Tú eres el primero que me amó y el último que me amará. Todos los demás amores tienen fecha de vencimiento. Solo tú eres mi amor eterno. Viviré para agradarte. Gracias por haberlo dado todo por mí. Me rindo por completo y te entregaré mi perfume eternamente, por siempre a tus pies. Amén. Dale un aplauso al Señor. Mis hermanos, la palabra no vuelve vacía. Tomen asiento, ¿verdad? Y estoy seguro de que estas 7 series de prédicas que el Señor nos ha guiado a tener han revolucionado en mí, y espero que revolucionen en ti, de verdad. Amén. No voy a poner en tus manos 2 atributos de Dios. Quiero que ahora tú los busques. Quiero que tú busques esos atributos de Dios que quisieras contagiarte. ¿Hay alguno mejor que otro? Ninguno es mejor que otro. Todos son atributos de Dios. Todos son tope de gama. Amén. Entonces, pon ahí en Google atributos de Dios. Es decir, quiero incentivarte a que tú busques el amar a Dios, que tú busques esa intimidad con Dios. Quizás yo te voy a decir esta semana: intima con Dios en la fidelidad. Pero quizás para ti la hermosura de Dios toca más tu corazón que la fidelidad. Por eso, que Dios toque tu corazón. Te sugiero 2 atributos. Escoge 2 atributos de los que encuentres. Intima con Dios para contagiarte de esos atributos divinos. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios.